El teléfono sonó a las 3 de la madrugada con ese timbre agudo que corta el aliento. Contesté casi a ciegas, con olor a trementina en la pijama y pintura seca en las manos. «Mamá, la voz de mi hijo. Álvaro, tu edificio en Querétaro se está incendiando. Lo están pasando en las noticias. Ojalá tengas seguro. No voy a mentir, lo primero que hice fue reír. No una risita nerviosa, una carcajada redonda, como cuando la vida enseña los dientes». Del otro lado, Álvaro quedó mudo. «¿Por qué te ríes?», acertó a decir. «Es una tragedia». Me senté en la orilla de la cama, escuchando ese silencio que sigue a las malas noticias. Me llamo Guiomar Valcárcel, viuda, 73 años, nacida en Zaragoza y vecina de Querétaro desde hace más de 3 décadas. Fui maestra de artes, crié sola a mi hijo y levanté un edificio pequeño a punta de paciencia y pagos chiquitos. Ese ladrillo me sostuvo cuando todo lo demás quiso doblarme. «¿Estás ahí?», insistió Álvaro, con el Jesús en la boca. Las llamas salen por las ventanas. «¿Estabas en casa?». La cocina estaba a oscuras, salvo la lucecita roja del microondas marcando las 3:02. Afuera, la noche mordía las jacarandas. Volví a reír. «No, mijo, no estoy en el edificio. Gracias a Dios, pero lo vas a perder todo. Dime que por lo menos compraste el seguro como hablamos». «¿Cómo hablamos?». Esa frase me pinchó. Álvaro mide la vida en pólizas y firmas. Yo la mido en puertas abiertas. En el café de Doña Remedios. En los boleros de Don Hilario. En los niños que corren por la escalera como si no existiera el tiempo. Me acerqué a la ventana. La calle dormía. Recordé la primera loza colada con mi esposo. Las manos de vecinos que ayudaron. Las voces que hicieron suyo el edificio. Lo sembramos como se siembra un árbol para dar sombra a quien venga después. Mamá volvió él. Protección Civil evacuó a todos. ¿Quieres que llame a alguien? ¿Voy por ti? El corazón se me encogió. Pensé en la familia Ureña, en su niña de estampitas, en Doña Remedios con su pan dulce por si se ofrece. Y reí otra vez. No por valiente, quizá por miedo buscando salida. Escúchame. Álvaro, voy a arreglarme y me voy a la zona. Quiero ver a mi gente. ¿Cómo que tu gente, mamá? Esto es un incendio. Ojalá tengas seguro, porque si no... Se quedó colgando en ese, porque si no... Sus palabras son ladrillos rectos, duros. Pero hay cosas que no entran en pólizas. Uno puede asegurar muebles, pero ¿quién asegura el olor del pasillo después de la lluvia? La confianza de pedir azúcar al vecino. Fui a la cocina. Abrí el grifo. Me miré las manos manchadas de pigmentos y cicatrices. Me até el cabello. Guardé documentos y un suéter. No me tiembla la mano. Me dije, «Mamá, por favor», rogó él, «llama a alguien. Avísame. ¿Quieres que hable con los vecinos?» Cerré los ojos. No era risa ya. Era calma la decisión de dar un paso, aunque la tierra se abra. Álvaro, le dije, «Firme, te marco cuando llegue. Y si digo que estoy bien, es porque lo estoy». Él suspiró. «Solo dime algo. ¿Por qué te reíste?» Miré la lámpara encendida. Los pinceles. La mancha de color seco en el mantel. Sentí que la respuesta subía desde un lugar antiguo. «Porque ese edificio no era solo mi casa», dije, sabiendo que las llamas nunca podrían quemar lo esencial. Dicen que los edificios guardan memoria. El mío, de ladrillo sencillo y escaleras de cantera. Llevaba mi historia en cada grieta. Lo levantamos hace más de 30 años, cuando mi esposo todavía vivía y la esperanza nos alcanzaba para todo. Llegamos a Querétaro con poco dinero, pero con terquedad. El terreno era baldío, la colonia popular. Calles de tierra que se volvían lodo con la lluvia. Mi esposo decía, «Aquí crecerán las jacarandas y aquí creceremos nosotros». Y así fue.
Comenzamos con cuartos improvisados. Dormíamos en colchonetas y guardábamos las herramientas bajo lonas. Cada loza nueva la celebrábamos con café de olla y pan dulce compartido con los albañiles. Paso a paso llegamos a 5 niveles. Él me repetía: «Esto no es solo un edificio. Guiomar, será una casa con muchas puertas». Y así se volvió un lugar para nosotros y para quienes necesitaban techo. Los primeros vecinos llegaron pronto. Don Hilario Jara, músico retirado. Llenaba los domingos con boleros de su vitrola. Decía: «Mientras suenen, uno no envejece». Y su risa lo confirmaba. Doña Remedios puso la tiendita junto a la entrada. Fiar era su regla. La palabra vale más que cualquier libreta. Y si alguien tardaba en pagar, aparecía con tortillas calientes y un recado amable. Después llegaron los Ureña, jóvenes de Oaxaca con una niña pequeña. Él trabajaba en obras. Ella vendía tamales de mole negro en la esquina. La niña corría por las escaleras como si fueran montañas mágicas. Esa risa se volvió parte del alma del edificio. Con los años, aquel bloque se transformó en comunidad. Cada Navidad colgábamos luces. En Día de Muertos armábamos un altar compartido. Cuando mi esposo murió, no estuve sola. Hilario tocó un bolero triste. Remedios me llevó café. Los Ureña aparecieron con atole. Ese día entendí que no habíamos construido solo paredes, habíamos sembrado una familia extendida, pero nada permanece igual. Hace unos meses comenzaron los problemas. El elevador fallaba más de lo que servía. Las luces parpadeaban y un transformador explotó con estruendo. Los técnicos dijeron que era por lo viejo, pero yo sentía otra cosa, como un descuido intencional. Luego aparecieron hombres de traje. Bajaban de camionetas polarizadas. Llevaban portapapeles y zapatos impecables. Decían que eran del municipio. Inspecciones rutinarias. Pero nunca pedían permiso ni saludaban. Tomaban fotos rápidas y desaparecían. Pregunté quién los enviaba. Nadie supo. Aquella noche recorrí el pasillo apagando luces y tocando puertas. El aire tenía un olor metálico, mezcla de humedad y cables. Me santigué sin querer. Algo me decía que el edificio estaba siendo marcado, como un animal al que ya le tienen el destino escrito. Ahora entiendo que aquellas señales eran advertencias, los chispazos, los hombres extraños, la indiferencia de las autoridades. Todo era un guión que no supe leer. Y lo peor no es perder paredes. Lo peor es imaginar a Etán, a mis vecinos corriendo entre humo para salvar lo poco que tienen. El edificio de mi vida estaba en peligro mucho antes del incendio. Solo que yo, en mi terquedad, no quise verlo. Álvaro siempre tuvo esa forma de hablar como si llevara un maletín invisible en la mano, lleno de papeles y cláusulas. Desde que se fue a vivir a la Ciudad de México y se convirtió en abogado corporativo. Cada visita suya a Querétaro traía consigo el mismo tema el edificio. «Mamá, deberías venderlo», me repetía con paciencia ensayada. «Es demasiado trabajo para ti. Las reparaciones cuestan y tarde o temprano va a perder valor». Yo le respondía como quien defiende un pedazo de piel. «No son solo ladrillos. Álvaro, es mi vida». Él se reía con una mezcla de condescendencia y cariño. «Te aferras a un montón de paredes viejas, desarrollos. Altamira te ofrece una fortuna. Con ese dinero podrías mudarte a un departamento nuevo en Juriquilla, con elevador funcionando y vigilancia privada. ¿No te lo mereces?». Siempre me resultó curioso cómo ponía la palabra «mereces» al final. Como si yo llevara años esperando un premio. Pero yo ya tenía mi premio: abrir la ventana y escuchar a los niños de la colonia, bajar por el pasillo y encontrar a doña Remedios barriendo la entrada, o a don Hilario tarareando un bolero. Eso no se compra con escritura nueva ni con alberca compartida. Una tarde,
poco antes del incendio. Vino a verme. Traía un traje azul marino, zapatos brillosos y ese olor a colonia importada que jamás se mezcla con el sudor de obra. Se sentó en mi sala, miró alrededor con gesto crítico y soltó el discurso de siempre. Mamá, desarrollos. Altamira no va a esperar para siempre. Si no aceptas ahora, perderás la oportunidad. Son empresas serias. Hacen residenciales de lujo. Cambian la cara de las colonias. Cambiar la cara, le interrumpí. ¿Y las familias que viven aquí? También las cambian como si fueran muebles viejos. Se acomodó la corbata. Mamá, seamos realistas. Estas personas pueden buscar otro lugar. Tú podrías asegurarte un futuro tranquilo. No tienes que cargar con inquilinos que ya no te pagan puntualmente. Lo miré fijo. Álvaro hablaba como extraño, como si los vecinos que me acompañaron 30 años fueran simples personas de catálogo. Entonces me di cuenta de algo: su insistencia no era solo preocupación filial. Había otra cosa detrás. Esa sospecha creció días después, cuando Yasmín, la periodista, me mostró un expediente de Altamira. Entre los nombres de abogados externos aparecía el de mi hijo, Lic, Álvaro Valcárcel. Sentí que el piso se me movía. Lo encaré por teléfono. Álvaro, ¿qué hacías en la lista de asesores de Altamira? Hubo un silencio incómodo, apenas roto por un suspiro. Mamá, yo solo revisé unos contratos. Es trabajo, nada más. ¿Trabajo? ¿Y nunca pensaste en decirme que trabajabas para los mismos que quieren quedarse con mi edificio? No es tan grave. Además, gracias a mí la oferta para ti era mejor. Su respuesta me heló. ¿Mejor? Mejor para quien comprendí entonces que todas esas charlas sobre seguridad y futuro tranquilo tenían un sabor distinto. Él hablaba también como representante de Altamira. Recordé escenas pasadas, la manera en que insistía en que aceptara rápido. Los sobres Manila que dejaba sobre la mesa y que yo nunca quise abrir. Su incomodidad cada vez que mencionaba a los vecinos. Todo cobró sentido. No era solo mi hijo cuidando a su madre. Era un abogado cuidando un trato. Colgué con un nudo en la garganta. El amor de madre es ciego muchas veces. Pero esa noche vi claro. Álvaro sabía más de lo que decía. Tal vez incluso sabía de esas visitas en traje, de esos inspectores que aparecían sin nombre ni permiso. Y si lo sabía, su silencio era complicidad. Me quedé mirando mis manos, temblorosas. Pensé en mi esposo, en cómo habría reaccionado al ver a su hijo del lado de quienes quieren borrar lo que construimos juntos. La línea entre proteger y traicionar puede ser muy delgada. Y esa noche sentí que mi propio hijo había decidido cruzarla. El humo fue lo primero que sentí al llegar. No un humo cualquiera, sino ese que raspa la garganta como si llevara dentro clavos ardiendo. El taxi me dejó a 2 cuadras porque la calle ya estaba cerrada. Caminé con pasos torpes, guiada por el resplandor anaranjado que se levantaba como un monstruo en mitad de la colonia. Las sirenas de los bomberos y de las patrullas se mezclaban con gritos de vecinos. «Retírense, por favor. Todos atrás», ordenaban los oficiales. Pero la gente empujaba. Buscaba reconocer caras entre la multitud. Yo también buscaba. Cada chispa que saltaba desde las ventanas del 3er piso me hacía un nudo en el estómago. Vi cómo las llamas lamían los balcones donde tantas veces colgué macetas de bugambilias. Cenizas caían como copos negros sobre el cabello y los hombros de la gente. El calor era tal que parecía que la piel se me iba a cuartear. Doña Guiomar, escuché mi nombre entre el gentío. Era uno de los hijos de los Ureña, con la cara tiznada y los ojos desorbitados. Mis papás están conmigo. Salimos. Lo abracé con fuerza. Y tu hermana con mi mamá, allá con la ambulancia. Respiré hondo. Al menos ellos estaban a salvo. Seguí avanzando entre la multitud.
empujando cuerpos, buscando otra voz, otro rostro. Y doña Remedios pregunté a quién se cruzara. Un bombero, cubierto con hollín. Me respondió mientras ajustaba su mascarilla. La señora de la tiendita salió en cuanto sonó la alarma. Está en el camión de la Cruz Roja. Le están revisando la presión. Sentí que el alma me regresaba al cuerpo. Entonces apareció don Hilario, envuelto en una cobija gris de la Cruz Roja, con los ojos rojos y los labios temblorosos. Me tomó del brazo. Pensé que seguías adentro. Guiomar, gracias al cielo. Le apreté la mano, pero no había tiempo para calma. Las llamas rugían más fuerte. Un vidrio explotó en el cuarto piso. El estruendo hizo callar a todos por un segundo. ¡Retírense! ¡El techo puede colapsar!, gritaron los bomberos. Nos empujaron hacia las atrás. Yo no quería moverme, pero el cuerpo de la multitud me arrastró hasta la esquina. Desde ahí, con el humo picándome los ojos, vi cómo los bomberos lanzaban chorros de agua a presión. El agua caía en cascadas negras, mezclada con cenizas, escurriendo hacia las coladeras. Una vecina lloraba a gritos. Otro rezaba con un rosario en la mano. Todos mirábamos la misma escena, el corazón de la colonia, ardiendo en plena madrugada. De pronto, un hombre a mi lado, uno que no reconocí, murmuró en voz baja pero lo suficiente cerca como para helarme. De todas formas, ya no era suyo. Señora, ese edificio lo compró Altamira hace 3 meses. Me giré con brusquedad. ¿Cómo dice? El hombre bajó la vista, como arrepentido de haber hablado de más, y se perdió entre la multitud antes de que pudiera detenerlo. Me quedé paralizada. 3 meses. Altamira. Mi respiración se hizo corta. Yo nunca firmé nada, ni vendí, ni acepté un trato. La confusión me golpeó más fuerte que el humo. Pensé en las veces que Álvaro me insistió. Vende, mamá, no seas terca. Pensé en aquellos hombres de traje tomando fotos como si ya fueran dueños. Y el rompecabezas empezó a encajar con una claridad que me mareó. Todo estaba planeado. La rabia se mezcló con el miedo. Me llevé la mano al pecho para contener el temblor. Miré a los bomberos, a mis vecinos envueltos en cobijas, a la niña Ureña con la cara llena de hollín. No éramos víctimas de un accidente. Éramos fichas en un tablero donde alguien ya había movido las piezas. Mamá, ¿estás bien? La voz de Álvaro me llegó por teléfono. Justo en ese momento, había seguido las noticias en la televisión. Miré el fuego devorando lo que construí con mi esposo. Los recuerdos, las paredes llenas de historias. Y sentí un nudo en la garganta que no pude tragar. Todavía no sé, le contesté. Pero alguien me debe una explicación. Colgué antes de que pudiera decir algo más. El edificio de mi vida se consumía frente a mis ojos, y yo acababa de descubrir que, oficialmente, ya no era mío. Y lo peor es que no tenía idea de quién había firmado en mi lugar. La mañana siguiente amaneció con un silencio extraño. El humo del incendio todavía impregnaba mi ropa, mi cabello, incluso mis manos. No había dormido. Cada vez que cerraba los ojos veía las llamas devorando mi edificio. Así que, apenas salió el sol, tomé un taxi al registro público de la propiedad. El vestíbulo olía a papeles viejos y desinfectante barato. Una funcionaria joven me pidió mi identificación y, con gesto rutinario, buscó el folio del edificio en su computadora. Minutos después, colocó ante mí una carpeta azul con sellos oficiales. Aquí está el acta registral, señora. La voz de la muchacha sonaba hueca, como si me estuviera leyendo la hora. Abrí el documento con dedos que temblaban más de lo que quería admitir. Ahí estaba mi nombre completo, escrito con letras negras: Guiomar Escudero Martínez, enajenante, y debajo, una firma, mi firma.
o algo que pretendía serlo. La miré fijamente. El trazo era torpe, inclinado hacia la izquierda, como si lo hubiese hecho alguien que intentaba imitarme, sin conocer los temblores de mi muñeca, ni la costumbre de remarcar la última Z. Era una caricatura. «Esto no es mío», murmuré, más para mí que para la funcionaria. «Aquí consta en el registro, con notario y testigos», respondió ella, encogiéndose de hombros. «Si hay alguna inconformidad, tendría que presentar una denuncia». Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. No era un error administrativo. Era un robo con todas las letras. Al volver a casa, encontré a Álvaro esperándome en la sala, impecable con su traje azul marino, el maletín de abogado a sus pies. No parecía el hijo que había criado, sino un emisario de otro mundo. «Mamá, ya me enteré de que fuiste al registro», dijo sin rodeos. Lo miré sin pestañear. «La firma no es mía. Eso ya no importa. Lo que importa es que todo se hizo conforme a la ley. Hay un notario. Hay un registro. El edificio pertenece ahora a Desarrollos Altamira. ¿Y tú qué papel jugaste en esto?», Álvaro pregunté, conteniendo la furia que me quemaba la lengua. Él suspiró, como si la paciencia se le agotara. «No compliques más las cosas. Escucha, Altamira está dispuesto a pagar una indemnización generosa. 90.000 pesos a cada inquilino por el siniestro. Es más de lo que recibirían de cualquier seguro». Y yo pregunté con voz áspera: «Tú puedes olvidarte de todo este pleito. A tu edad lo que necesitas es tranquilidad, no juicios interminables. Con ese dinero, todos salen ganando». Lo observé con incredulidad. Ese todos que mencionaba no me incluía. Era la frase de un abogado, no de un hijo. «¿De verdad crees que voy a aceptar esta farsa?», les peté. «¿Crees que voy a mirar a la cara a mis vecinos y decirles que el lugar donde vivieron toda su vida se perdió a cambio de unas cuantas monedas?» Álvaro endureció la mandíbula. «No son monedas, son acuerdos legales. ¿Y si tú no aceptas? Ellos lo harán». La rabia me subió como lava. Me levanté de la silla y lo encaré. «Prefiero morir en la calle antes que firmar tu mentira». Un silencio pesado llenó la sala. Mi hijo me sostuvo la mirada unos segundos, hasta que sus ojos se enturbiaron con algo que no supe si era enojo o vergüenza. Tomó su maletín, se levantó y se fue sin despedirse. Me quedé sola, con el eco de mis palabras rebotando en las paredes. «Prefiero morir en la calle». Y entendí que la batalla apenas empezaba, porque no era solo contra Altamira, era contra mi propio hijo. El humo del incendio todavía me acompañaba como una sombra. En el mercado, en la iglesia, hasta en el silencio de mi recámara todo me olía a cenizas. Fue en una de esas mañanas, mientras trataba de recomponerme con un café amargo en la cafetería de la esquina, cuando escuché que alguien pronunciaba mi nombre: «Doña Guiomar». La voz era clara, firme. Levanté la vista. Una mujer joven, de unos 30 y tantos, se acercaba a mi mesa. Vestía una chaqueta de mezclilla gastada y llevaba un cuaderno bajo el brazo. Tenía ojos vivos, de los que se clavan en lo que miran. «Soy Yazmín Alcócer, reportera de El Heraldo Bajío», se presentó tendiéndome la mano. «He seguido lo que pasó con su edificio. ¿Podemos hablar?», desconfié de inmediato. Los periodistas a veces buscan titulares, no verdades, pero había en ella una mezcla de respeto y urgencia que me desarmó. Asentí y le indiqué la silla frente a mí. «Sé que lo que vivió fue terrible», comenzó, «pero quiero decirle algo que tal vez la sorprenda. No es el primer caso». Fruncí el ceño. «¿Cómo que no?». Yazmín abrió su cuaderno y mostró unas notas con recortes pegados con cinta. «En los últimos 2 años, Altamira ha estado detrás de 3 incendios más uno en Celaya.
otro en Irapuato y uno más en la Ciudad de México. Todos en edificios antiguos, con inquilinos de renta controlada. Un escalofrío me recorrió los brazos. Y nadie dijo nada. «Claro que hubo denuncias», respondió ella, «pero siempre se resolvieron con acuerdos amistosos. Las víctimas recibieron compensaciones, y Altamira se quedó con los terrenos». Sentí un nudo en la garganta. Mi historia no era una excepción, era parte de un patrón. «¿Y usted cómo sabe todo esto?», pregunté, todavía cautelosa. Yasmín bajó un poco la voz, inclinándose hacia mí. «Tengo una fuente interna. Alguien que trabaja en la empresa. Me envió un paquete de documentos hace unas semanas. Por eso vine a buscarla». La miré, tratando de descifrar si era confiable o una oportunista más. Pero en sus ojos había algo que reconocí, la obstinación de quien no tolera la injusticia. «¿Qué propone?», pregunté. Entre cansada y esperanzada, investigar juntas. Usted tiene la legitimidad de la víctima. Yo, las herramientas para llegar más lejos. Si unimos fuerzas, quizá podamos destapar lo que Altamira ha estado escondiendo. Tomé un sorbo de café. Ya frío. Pensé en Álvaro, en su maletín, en su manera de justificar lo injustificable. Pensé en Doña Remedios, desalojada entre humo y gritos, y pensé en mí misma, mirando mis propias paredes reducidas a ceniza. «Está bien», dije al fin, «pero quiero ver con mis propios ojos lo que usted tiene». Yasmín asintió con seriedad. Abrió su mochila y sacó una tableta con la pantalla agrietada. Tocó un par de veces y me mostró un correo electrónico. El remitente estaba difuminado, pero el dominio era corporativo. Altamira MX. Este es uno de los mensajes filtrados, explicó. Mire la fecha, hace 4 meses. Mucho antes del incendio. Leí el texto. Era breve, casi telegráfico. Proyecto aprobado. Iniciar protocolo BA en edificios de alta densidad. Se prioriza zona Bajío. Reportar avances mensuales. «¿Va?», pregunté. Ella señaló una anotación al margen. La fuente me dijo que en la jerga interna significa vacancia acelerada. Un método para liberar edificios ocupados. Sea como sea. Las palabras me golpearon como un martillazo. Vacancia acelerada. Era una forma elegante de decir expulsión, despojo, fuego. Sentí que la sangre me hervía. Entonces lo mío no fue un accidente. Yasmín sostuvo mi mirada. No, doña Guiomar. Fue parte de un plan. Me quedé muda, con el estómago hecho un nudo. Afuera. Los autos pasaban con normalidad. La gente compraba tamales en la esquina. La vida seguía, pero yo ya no podía mirar esa cotidianidad sin ver las brasas encendidas debajo. Necesito tiempo para procesarlo. Murmuré. Cerrando los ojos un instante, Yasmín guardó la tableta y asintió. Lo entiendo, pero no tenemos demasiado tiempo. Ellos ya están avanzando con otros edificios. Y créame, lo que tenemos aquí es apenas la punta del iceberg. Me quedé mirando mi taza vacía, sintiendo que el mundo se había vuelto más frágil de lo que pensaba. En mi mente, las palabras resonaban como un eco siniestro. Vacancia acelerada. Y supe, en lo más hondo, que ese correo era apenas el principio. El nombre me lo dio Yasmín. Casi como quien pasa una contraseña. Si alguien puede orientarnos, es el licenciado Fermín Arzuaga, me dijo. No es barato ni complaciente, pero conoce las grietas de la ley como pocos. Acepté a regañadientes. Nunca había tratado con abogados más allá de trámites simples, pero si algo había aprendido en estas semanas, era que pelear sola contra monstruos organizados era firmar mi propia derrota. Nos citó en su despacho, un edificio de fachada vieja en el centro de Querétaro, con balcones herrumbrosos y un letrero discreto. Arzuaga,
inasociados. Derecho de vivienda. Al entrar, lo primero que noté fue el olor a papel antiguo mezclado con café recalentado. Fermín Arzuaga era un hombre de unos 50 años. Delgado, con lentes rectangulares y un bigote apenas insinuado. Tenía una forma peculiar de mirar, como si pesara cada palabra antes de pronunciarla. Nos escuchó en silencio durante casi media hora. Ni una interrupción, ni una pregunta apresurada. Solo asentía y tomaba notas en un bloc amarillento. Cuando terminamos, dejó la pluma sobre la mesa y cruzó los dedos. «Esto es grande», dijo, con voz baja pero firme. «Más grande de lo que imaginan». Yazmín y yo nos miramos. «¿En qué sentido?», pregunté. «Altamira no actúa sola. Este tipo de operaciones necesita complicidades en oficinas de catastro, notarios, bomberos, hasta jueces, si todo lo que me cuentan es cierto. Hablamos de una red que va más allá de un simple despojo». El aire se volvió más denso. Sentí un sudor frío recorrerme la espalda. «Entonces podemos demandarlos», no insistió Yazmín, con ese entusiasmo que no se le apagaba ni frente al fuego. Fermín suspiró. Se quitó los lentes y los limpió con un pañuelo. «Podemos intentarlo, pero sin pruebas sólidas no duramos un minuto en tribunales. Ellos tienen carpetas de documentos, sellos oficiales, firmas certificadas. Si lo enfrentamos solo con testimonios y sospechas, perderemos y ustedes quedarán marcadas». «¿Marcadas cómo?», pregunté. Él me sostuvo la mirada. «Con demandas por difamación. O peor. Altamira sabe protegerse. Y a quienes incomodan, los calla». Me estremecí. Recordé el correo que Yazmín me había mostrado. Esas dos palabras que aún me taladraban. Vacancia acelerada. Entonces, «¿Qué sugiere?», pregunté. Con un hilo de voz. «Recolectar evidencias», respondió. «Documentos internos. Grabaciones. Algo que comprometa directamente a la cúpula. Yo puedo ayudarles a armar la estrategia legal, pero ustedes deben decidir si están dispuestas a arriesgarse, porque esto no será rápido, ni limpio». Yazmín se inclinó hacia adelante. «Yo ya estoy adentro. Tengo la fuente. Sé que hay más correos, más archivos». Fermín arqueó una ceja. «Pues que se prepare, si ese contacto existe. Es la llave, pero también el blanco más vulnerable». Guardamos silencio unos segundos. Yo jugueteaba con el borde de mi bolso, incapaz de ordenar mis pensamientos. Parte de mí quería huir, renunciar, aceptar los miserables 90.000 pesos y olvidarme de todo. Pero otra parte, más cerca, me empujaba a seguir. «Prefiero morir en la calle antes que firmar su mentira», recordé en voz baja, como reafirmándome. Fermín asintió despacio. «Entonces, prepárense. Esto no es una pelea por un edificio. Es una guerra por el derecho a tener un techo». Nos despidió con un apretón de manos que más parecía advertencia que cortesía. Al salir, la tarde caía sobre el centro con sus sombras largas y el bullicio de los vendedores ambulantes. Yazmín me sonrió, tratando de infundirme valor. «Lo tenemos. Doña Guiomar. Ahora sabemos cómo». Yo quería creerle, pero mi estómago se retorcía. Algo en la mirada del abogado había dejado una grieta de inquietud que no podía ignorar. Esa misma noche, mientras revisaba mis notas en la mesa de la cocina, mi celular vibró. Pensé que era Yazmín. Sonreí, dispuesta a responder, pero no había nombre en la pantalla. Solo un número desconocido. Abrí el mensaje. «Cállese, señora, o terminará peor que su edificio». Sentí que la sangre se me helaba. El teléfono me resbaló de las manos y quedó sobre la mesa, iluminando la oscuridad de la habitación. Y entendí, con un miedo que me caló hasta los huesos, que la guerra ya había empezado. No dormí bien después de aquel mensaje. Cada sombra del pasillo me parecía un acecho.
Cada crujido del techo una señal de que alguien había entrado. Pasé la madrugada repasando mi vida, mis decisiones, y sobre todo la certeza de que no podía rendirme. Pero la valentía que repetía como mantra se tambaleó al día siguiente, cuando me encontré frente a la puerta de mi galería. Era una construcción modesta en el barrio de San Francisquito, donde durante años había guardado mis cuadros, mis bocetos, mis recuerdos de una vida que parecía otra. Al girar la llave, el olor a humedad mezclado con ceniza me golpeó. Abrí la puerta y lo vi. Lienzos rasgados de arriba abajo, como si unas garras invisibles hubieran querido borrarme de un tajo. Vidrios rotos por todas partes, marcos astillados, pintura derramada como sangre coagulada en el suelo. Me quedé paralizada. No se habían llevado nada, ni el poco dinero que tenía en una caja de metal, ni los catálogos, ni siquiera la computadora vieja que usaba para registrar inventario. Nada. Era un aviso. Me llevé una mano a la boca, temblando. Caminé entre las ruinas como quien recorre un campo de batalla, reconociendo cada cadáver. Allí estaba, la mujer de la ventana, partida en dos. Más allá, el río nocturno, atravesado por un corte brutal que lo convertía en un mapa de heridas, mi obra más querida. Los girasoles de diciembre. Estaba reducida a tiras húmedas. Sentí que me arrancaban una parte del alma. No recuerdo cómo llegué a casa esa tarde. Solo sé que me encerré y pasé horas sentada en la oscuridad, oyendo el tic-tac del reloj, preguntándome si valía la pena seguir, porque el miedo se había materializado. Ya no eran solo papeles falsos o mensajes anónimos. Ahora alguien había entrado en mi mundo. Había profanado lo más íntimo, mi arte, y lo había hecho sin robar nada, dejando claro que podían destruirlo todo sin necesidad de llevarse un peso. Esa noche casi cedo. Imaginé aceptar el dinero. Desaparecer. Mudarme a un cuarto barato en otra ciudad. Callar para siempre. Quizá era mejor vivir en silencio que morir en voz alta. Pero la memoria es un juez implacable. Recordé el rostro de las familias desalojadas, los niños llorando entre escombros, los ancianos que no tenían a dónde ir. Recordé mis propias palabras frente a Álvaro. Prefiero morir en la calle antes que firmar tu mentira. ¿Cómo podía retroceder? Ahora encendí la luz. Caminé hasta el pequeño escritorio y saqué un bloc nuevo. Mis manos aún temblaban, pero tomé un carboncillo y comencé a dibujar sobre el papel. No sabía exactamente qué hacía, solo dejaba que la rabia hablara. Las líneas eran torcidas, violentas, pero tenían un sentido. Vi rostros anónimos con la boca sellada, edificios ardiendo, llaves oxidadas colgando de manos invisibles. Vi palabras escritas en mayúsculas. Vacancia acelerada. De pronto, entendí. Si habían querido asustarme destruyendo mi galería, lo que habían hecho era darme un nuevo lenguaje. Sus ruinas serían mi materia prima. Al día siguiente regresé al local con guantes y bolsas. Recogí cada pedazo de lienzo roto, cada vidrio, cada mancha de pintura seca. Los apilé como si fueran ladrillos de un nuevo muro. Los vecinos me miraban en silencio. Algunos se acercaron a ayudarme. Doña Teresa, la señora que vendía tamales en la esquina, me ofreció un costal para cargar restos. ¿Va a volver a pintar? Doña Guiomar preguntó con timidez. Voy a pintar con esto, respondí, levantando un pedazo de tela desgarrada. En sus ojos vi algo que no esperaba: respeto. Las semanas siguientes fueron un torbellino. Transformé los restos en collages oscuros, en murales improvisados, en gritos de colores rotos. Cada obra llevaba un título que denunciaba el despojo, la firma robada, los invisibles. Yazmín venía seguido. Tomaba fotos, escribía notas. Esto no es solo arte, me dijo una tarde.
observando un lienzo en el que había pegado fragmentos de vidrio sobre un fondo negro. Es prueba. Es testimonio. Yo asentí, aunque sabía que también era mi tabla de salvación. Pintar sobre las ruinas me mantenía viva. La inauguración improvisada la hicimos un sábado, con las puertas abiertas de par en par. No había inauguración oficial ni lista de invitados. Solo llegaron vecinos, estudiantes, curiosos. La gente se detenía frente a las piezas y murmuraba en voz baja. Algunos lloraban. Otros apretaban los puños. «Esto es lo que nos hacen», dijo un hombre mayor, con lágrimas contenidas. Por primera vez en mucho tiempo. No me sentí sola cuando cerré la galería esa noche. Exhausta, pero serena. Comprendí que había dado un paso que ellos no esperaban. Convirtieron mi miedo en furia y mi furia en arte. Pero mientras caminaba de regreso a casa, con el aire frío rozándome el rostro, no pude evitar mirar por encima del hombro. Sabía que la amenaza no había terminado, que lo que había vivido era solo el primer golpe y que lo peor aún estaba por llegar. El humo seguía en mi memoria. Cada vez que cerraba los ojos, veía aquel edificio ennegrecido, la fachada convertida en un cascarón, los balcones colgando como costillas partidas, la palabra que habían usado en los documentos, vacancia acelerada. Me parecía una burla. No hablaban de casas, sino de vacíos que podían fabricar a voluntad. Fue entonces cuando decidí que no bastaba con pintar. Tenía que transformar la herida en un grito colectivo. Una mañana, reuní a los vecinos más cercanos en la plaza pequeña frente a la iglesia. Llevé conmigo los restos que había rescatado de mi galería vandalizada y los mostré como si fueran reliquias. «Quiero hacer algo con esto», dije, con la voz aún temblorosa pero firme. «Una instalación. No para vender, sino para denunciar». El primero en acercarse fue don Hilario, el viejo melómano del barrio. Sus manos callosas sostenían una caja de cartón. «Encontré esto entre los escombros de mi departamento», susurró, mostrándome varios discos derretidos, deformados como lágrimas negras. «Llévelos. Ya no sirven para nada». «Sirven para contar tu historia», le respondí. Después llegaron los Ureña, una pareja joven que aún tenía la piel marcada por el hollín. Traían una bolsa con juguetes, un osito sin un brazo, una muñeca calcinada, carritos con las ruedas fundidas, la niña de ellos, apenas de 6 años. Me miraba en silencio mientras me entregaban todo. «No sabemos si podremos volver a tener casa», dijo la madre, con la voz quebrada, «pero al menos que vean lo que nos quitaron». Así, poco a poco, los objetos comenzaron a acumularse. Un reloj sin manecillas, fotografías chamuscadas, llaves de puertas que ya no existían. Cada pieza era un testimonio, cada entrega, un acto de confianza. Con ayuda de Yazmín, conseguimos un galpón prestado en la zona industrial, propiedad de un primo suyo que simpatizaba con la causa. Pasamos semanas limpiándolo, colgando telas negras, armando estructuras con madera reciclada. El aire siempre olía a ceniza y pintura fresca, como si el dolor y la esperanza convivieran en el mismo espacio. El día de la inauguración. No esperábamos multitudes, pero la noticia corrió rápido, primero vecinos, luego estudiantes, hasta periodistas curiosos. Cuando abrimos las puertas, el galpón se llenó de un murmullo reverente. La primera sala estaba dedicada a los discos de don Hilario. Los habíamos colgado del techo con hilos transparentes, formando una lluvia de círculos torcidos que brillaban bajo la luz. La gente los tocaba suavemente, como si fueran campanas mudas. «Ahí está mi infancia», dijo un hombre de unos 50 años, al reconocer la portada de un LP arruinado de los Panchos. Más adelante estaban los juguetes de los Ureña, dispuestos sobre un suelo de ceniza.
Los visitantes se detenían largo rato frente a la muñeca derretida, algunos sin poder contener las lágrimas. Yo caminaba entre ellos, observando reacciones. Había indignación, tristeza, pero también algo nuevo, un rumor de resistencia. Esto no es un museo de ruinas, anuncié en voz alta, aprovechando un silencio. Es un espejo. Aquí está lo que quieren borrar. La sala final era la más dura. Habíamos clavado en la pared las llaves oxidadas de los departamentos, cada una con el nombre de su dueño escrito en un pedazo de cinta. 50 llaves. 50 vidas suspendidas. Frente a ellas, una sola palabra pintada en rojo. Desalojo. El galpón entero guardó silencio. Algunos lloraban abiertamente. Otros apretaban los puños, murmurando: «No puede ser, no puede ser». Me sentí al borde del colapso, pero también orgullosa. Habíamos logrado que el dolor no se quedara encerrado en nosotros. Lo habíamos convertido en verdad visible. Entonces ocurrió, cuando la gente comenzaba a dispersarse. Noté que alguien esperaba en un rincón, apartada de la multitud. Era una mujer de unos 40 años, impecablemente vestida con un traje gris perla, el cabello recogido en un moño perfecto. Se acercó con una sonrisa fría, como quien entra en una reunión de negocios, no en una vigilia de duelo. «Señora Guiomar». «¿Verdad?», dijo, extendiéndome la mano. «Elisa Paredes, ejecutiva de proyectos comunitarios de Altamira». El nombre me sonó como un golpe seco. Altamira, la constructora detrás de todo. He visto su trabajo continuo, sin perder la sonrisa. Muy poderoso, conmovedor. Tanto que incluso en la empresa hemos comentado su talento para movilizar emociones. No respondí. Justamente por eso prosiguió, bajando un poco la voz. «Quisiera hablarle de una oportunidad. Altamira tiene un programa de patrocinio cultural. Podríamos financiarle sus próximas exposiciones, darle visibilidad, contactos, incluso becas para sus alumnos». La oferta flotó en el aire como una moneda envenenada. «Claro», añadió, inclinándose hacia mí, a cambio de un pequeño gesto. «Un compromiso de discreción. Usted sabe, no seguir alimentando esta narrativa tan negativa». Me quedé helada, la mano aún temblando en mi bolso. Elisa me miró fijamente, su sonrisa intacta, como si supiera que estaba acorralándome. Y en ese instante entendí que mi arte había traspasado la frontera del dolor, para volverse amenaza. La amenaza más temida por ellos, la verdad. No tuve que esperar mucho. La misma tarde en que Elisa Paredes se acercó con su sonrisa impecable, varios reporteros que habían asistido a la inauguración seguían merodeando alrededor del galpón. El murmullo no se había apagado. La indignación colectiva pedía palabras. Un rostro. Alguien que dijera en voz alta lo que todos intuían. Respiré hondo. Sentí cómo me temblaban las manos, pero avancé hacia ellos. «Quiere hablar de patrocinio», dije en voz clara, mirándola directo a los ojos. «Entonces, hablemos. Aquí, frente a todos». Las cámaras se giraron como un enjambre metálico. Los flashes iluminaron su rostro perfecto, que no perdió la calma. Elisa se acomodó el saco con un gesto casi ensayado y sonrió para los periodistas. «La señora tiene mucho talento», dijo, su voz modulada como si estuviera en un escenario. «Pero lo que está promoviendo es una narrativa basada en emociones, no en hechos. Altamira respeta el arte. Por eso quisimos acercarnos». «Narrativa», la interrumpí, sintiendo cómo me ardía la garganta. «Estos no son inventos, son casas quemadas, son recuerdos calcinados, son vidas destrozadas». Hubo un murmullo de aprobación entre los presentes. Los Sureña, de pie en primera fila, asintieron con lágrimas en los ojos. Don Hilario apretaba un bastón contra el suelo como si quisiera clavar su indignación allí mismo.
Elisa, sin embargo, ni parpadeó. Señora, le aconsejo prudencia. Las acusaciones difamatorias pueden salirle caras, dijo con suavidad, casi con ternura, como quien le explica algo a una niña ingenua. El aire se congeló. Los reporteros se lanzaron hacia adelante. ¿Está amenazando a la señora Guiomar?, preguntó uno de ellos. En absoluto, respondió ella, sonriendo. Solo señalo que, en un Estado de Derecho, los juicios se resuelven en tribunales, no en instalaciones artísticas improvisadas. Ese fue el punto de quiebre. El cinismo con que pronunciaba cada palabra contrastaba con el llanto de los vecinos, con las cenizas aún frescas en sus ropas. Alguien comenzó a grabar con el celular más de cerca. Otro gritó: «Queremos justicia, no discursos». Yo sentí que no podía quedarme callada. «Señora Paredes», dije, conteniendo la furia, «usted y su empresa tratan la desgracia de esta comunidad como si fuera un simple malentendido administrativo. Pero aquí estamos, mostrando pruebas llaves sin puertas, fotos sin casas, juguetes sin niños. Dígale a las cámaras quién se beneficia con tanto vacío acelerado». Por primera vez, vi un leve temblor en la comisura de su boca. No respondió. Dio un paso atrás, como si buscara aire, y enseguida 2 hombres de traje oscuro aparecieron a su lado. Intentando abrirle paso hacia la salida, los gritos crecieron. Las cámaras siguieron grabando. Yo me quedé inmóvil, observando cómo se alejaba, segura de que aquel intercambio había dejado una huella que ella no había previsto. Esa misma noche, el video circulaba ya en redes sociales. La escena, mi voz quebrada, su amenaza velada. El coro de vecinos indignados se repetía una y otra vez en distintos perfiles. Los comentarios se multiplicaban. «Valiente señora. El descaro de las constructoras. No más impunidad». No dormí. Pasé la madrugada leyendo mensajes de desconocidos que me ofrecían apoyo. Otros que compartían historias similares de desalojos, incendios accidentales, permisos turbios. Sentí miedo. Sí, pero también una fuerza inesperada. Ya no era solo mi lucha. Al amanecer, el teléfono fijo de mi casa sonó. Era Yasmín. «Tienes que ver esto», me dijo, con voz urgente. Encendí la computadora. Ella había conseguido, a través de un contacto en la municipalidad, un documento fechado una semana antes del incendio. Lo abrí y mi sangre se heló. Solicitud de demolición. Inmueble ubicado en calle Independencia, Tento 12. Firma: Altamira Construcciones S.A. Me quedé mirando esa hoja digital como si ardiera en mis manos. Antes del fuego, antes del humo, antes de que todo se redujera a ruinas, ya habían pedido permiso para demoler. El incendio no fue un accidente. Fue un trámite más en su agenda. Y en ese momento supe que el verdadero enfrentamiento apenas comenzaba. La mañana en que recibí la copia del permiso de demolición, la indignación se me quedó prendida como una espina en la garganta. No podía tragar, no podía dormir. El documento llevaba más de una firma, y entre ellas había una que reconocí de inmediato, la de mi hijo, Álvaro. Al principio pensé que era un error, una confusión burocrática, pero el vacío en el estómago no me dejaba engañarme. La letra era suya, clara, redondeada, la misma que había practicado en mis cuadernos de caligrafía cuando era niño. Esa tarde lo cité en mi casa. Llegó con la camisa aún arrugada del trabajo y un portafolio demasiado pesado para la ligereza con la que me saludó. No me miró a los ojos. «¿Qué pasa?», mamá preguntó, fingiendo normalidad. Le lancé los papeles sobre la mesa. «Explícame esto». Los miró apenas un segundo. No se sorprendió, más bien suspiró, como quien sabe que el secreto ya no tiene sentido. No tenía opción. Dijo finalmente:
Yo redacté el contrato. Y sí, recibí un anticipo. Me quedé helada. ¿De cuánto? Me sostuvo la mirada por primera vez. 1.200.000 pesos. El aire de la sala se volvió ácido. ¿Qué clase de precio es ese por tu dignidad, Álvaro? ¿Qué clase de hijo vende a sus vecinos? A su propia madre él apretó los puños. «¡No lo entiendes!», gritó. «Era para salvar mi carrera. Si no aceptaba, me iban a aplastar». Tenía a los de Altamira encima, ofreciéndome una salida. Era la única manera de asegurar el futuro de mis hijos. Lo miré y sentí que algo dentro de mí se quebraba. «¿Y el futuro de tus vecinos?», le grité con la voz rota. «El futuro de don Hilario, que perdió sus discos. De los Ureña, que enterraron juguetes chamuscados. Tú quemaste nuestra historia por un cheque». Su respiración era pesada, como la de un animal acorralado. Caminó de un lado a otro de la sala, esquivando mi mirada, hasta que se detuvo frente a la ventana. «Siempre piensas en todos, mamá. Siempre en los demás. Nunca en mí. Yo también tengo una familia. Mis hijos merecen más que crecer rodeados de cenizas». Sus palabras me atravesaron como un cuchillo. «Tus hijos», repliqué con amargura, «merecían un padre que les enseñara a resistir, no a venderse». El silencio que siguió fue insoportable. El reloj del comedor marcaba los segundos como golpes de martillo. Afuera, los pájaros seguían cantando, indiferentes a la ruina que se desplegaba dentro de estas paredes. «Yo no provoqué el incendio», dijo en un murmullo, casi como si quisiera convencerse a sí mismo. «Solo ayudé a legalizar lo que ya estaba decidido. Sentí náusea. Entonces fuiste cómplice. Y eso, Álvaro, es peor que encender la llama». Su mandíbula se tensó. En sus ojos apareció algo que nunca le había visto: frialdad. «Escúchame bien», mamá dijo despacio, cada sílaba cayendo como una piedra. «Si sigues con esto, si sigues enfrentando a que se sea Altamira, perderás más que un edificio». Me quedé inmóvil. «¿Qué quieres decir?». Se giró por fin, y con la voz más firme que le conocí jamás, soltó la frase que me heló la sangre. «Me perderás a mí». El eco de esas palabras quedó suspendido en la sala, más pesado que cualquier amenaza. Por un instante creí que lo veías él, a mi hijo de 8 años que me prometía nunca mentirme, y al mismo tiempo veía al hombre que ahora me miraba como a una enemiga. No supe qué responder. Él recogió el portafolio, lo abrazó contra el pecho y se dirigió a la puerta. «Antes de salir», añadió sin volver la vista, «piensa en lo que estás dispuesta a sacrificar». El portazo resonó en toda la casa. Y yo, en medio de esa soledad amarga, comprendí que la traición más dolorosa no había venido de Altamira, sino de mi propia sangre. El documento aún estaba sobre la mesa. Lo tomé con manos temblorosas y lo arrugué contra el pecho, como si quisiera borrar las firmas con mi dolor. Afuera, la ciudad seguía su curso. Adentro, yo me quedaba sola, enfrentando no solo a una empresa voraz, sino a la pérdida más insoportable, la de mi propio hijo. Y por primera vez en toda esta lucha, me pregunté si tendría fuerzas para seguir. La casa estaba en silencio aquella noche. Yo no podía dormir. Las palabras de Álvaro seguían taladrándome como un eco sin descanso. «Me perderás a mí». Caminaba de un lado a otro, sintiendo que el piso se me volvía extraño bajo los pies, hasta que, sin saber bien por qué, me detuve frente al armario del dormitorio, ese que guardaba todavía el viejo cofre de madera de mi difunto esposo, Julián. El cofre estaba cubierto por una sábana amarillenta, como si el tiempo lo hubiera disfrazado de olvido. Lo arrastré con esfuerzo y lo coloqué sobre la cama. El candado estaba oxidado, pero no ofreció resistencia. Se abrió como si hubiera estado esperando este momento. Dentro había cartas, fotografías en blanco y negro, el reloj de bolsillo de su padre, y al fondo, cuidadosamente envuelto en un sobre grueso,
Encontré algo distinto, un documento con sello notarial. Las manos me temblaban al desplegarlo. Leí despacio, con la respiración contenida. Era un codicilo, fechado 2 años antes de la muerte de Julián. Allí, con letra clara y la firma de un notario, quedaba establecido que el edificio solo podía venderse para fines de vivienda social y jamás para uso comercial. Me llevé la mano a la boca. El corazón me retumbaba en las sienes. Ese papel, olvidado en el fondo de un cofre. Era una llave, una cláusula enterrada que lo cambiaba todo. Recordé las discusiones con Julián cuando todavía vivía. Él siempre defendió que el edificio debía seguir siendo un espacio para familias humildes, que jamás se transformaría en oficinas ni en torres de lujo. Nunca entendí del todo la firmeza de su postura. Hasta ahora, él había previsto este escenario. Había protegido nuestra memoria con una previsión silenciosa. Me senté en la cama con el documento entre las manos. Sentí un nudo en la garganta, rabia por no haberlo visto antes, gratitud por su lucidez y un extraño alivio que rozaba la esperanza. A la mañana siguiente busqué a Fermín, mi vecino más leal desde el incendio. Abogado retirado que siempre había creído en la fuerza de los papeles por encima de los gritos. Me recibió en su casa. Un departamento modesto, con olor a café recién colado y libros apilados hasta el techo. «Tienes cara de no haber dormido en semanas», me dijo mientras servía 2 tazas. No respondí. Solo saqué el sobre del bolso y lo extendí sobre la mesa. «Mira esto». Él ajustó las gafas y comenzó a leer. Su rostro fue cambiando. Del escepticismo a la sorpresa. Y de ahí a una emoción contenida que pocas veces le había visto. «¿Dónde lo encontraste?», preguntó al cabo de un rato. «En un cofre de Julián. Estaba escondido entre sus cosas». Fermín dejó escapar un silbido bajo. «Este documento invalida la venta. ¿Lo entiendes?». Todo lo que Altamira hizo, desde el contrato hasta el permiso de demolición, carece de fundamento legal si se aplica esta cláusula. Me incliné hacia él. «¿Y crees que servirá en los tribunales?». Fermín sonrió con una chispa en los ojos. Esa que le devolvía 20 años menos. «No es que sirva, es un as bajo la manga. Con esto podemos hundirlos». Sentí que las lágrimas me subían de golpe, pero no eran de tristeza. Era la primera vez en meses que alguien me hablaba de Victoria sin titubear. «Julián», susurré. Siempre supe que tenía razón. Fermín asintió con solemnidad. «Tu esposo pensó en el futuro de todos, y ahora nos ha dejado la herramienta para defenderlo. Pero debemos movernos con cuidado. Altamira, vas a pelear sucio». Guardé el documento de nuevo en el sobre, con la reverencia de quien protege un tesoro. «Que peleen como quieran», dije con voz firme. «Esta vez no estoy sola». Fermín me tomó la mano sobre la mesa. «Prepárate. Lo que viene no será sencillo. Pero créeme, con este papel en nuestras manos, tenemos el arma que nunca esperaron en ese instante». Por primera vez desde el incendio, sentí que la historia podía inclinarse a nuestro favor. Que la voz de los vecinos, el dolor de tantas pérdidas, podía transformarse en justicia real. Apreté el sobre contra mi pecho y pensé en Julián, en cómo hasta después de muerto había sabido cuidarnos. Y aunque la traición de mi hijo seguía abierta como una herida, entendí que aún había caminos por recorrer, batallas por librar, mientras salía de casa de Fermín, con el cielo gris presagiando tormenta. Me repetí en silencio las palabras que él acababa de pronunciar, como un mantra que me devolvería la fuerza en los días por venir. «Con esto podemos hundirlos». Fermín fue quien mencionó por primera vez el nombre. Estábamos repasando las posibles líneas de defensa cuando, con voz baja, me dijo: «¿Hay alguien que podría abrir la puerta de par en par?».
Se llama Tania Mayoral. Trabajó como asistente en Altamira hasta hace unos meses. Ese nombre quedó flotando en el aire como un secreto prohibido. Pasaron 3 días hasta que reuní el valor para contactarla. Lo hice a través de un mensaje cifrado, siguiendo las instrucciones de Yasmín, la periodista. Una tarde, recibí respuesta. Si de verdad quiere justicia, nos vemos en el café de la estación. Pero venga sola. El café olía a humo de locomotora y a pan dulce recién horneado. Me senté junto a la ventana, el corazón golpeando en mi pecho como si intentara salir. A los pocos minutos apareció Tania. Era joven, no más de 30, con el cabello recogido en un moño apresurado y un abrigo claro que parecía demasiado grande para su figura. Miraba a los lados constantemente, como quien camina con la sombra de alguien pegada a la espalda. «Gracias por venir», le dije, extendiéndole la mano. Ella dudó. Luego la estrechó con frialdad. «No crea que lo hago por usted. Lo hago porque yo también estoy harta». Pidió un café negro y apenas el mesero se retiró, sacó de su bolso un sobre manila. Dentro había impresiones de correos electrónicos. Sus dedos temblaban mientras me los mostraba. Estos mensajes circulaban entre directivos de Altamira. Explicó en voz baja. Se habla de bonos de desempeño ligados a lo que ellos llaman vacancia acelerada. Cada desalojo rápido significaba un premio económico para los responsables. En Celaya, en Irapuato, en la Ciudad de México. Todo está aquí documentado. Pasé las hojas con cuidado, leyendo frases que me erizaban la piel. El edificio Gómez desalojo en menos de 45 días. Bono aprobado. Si se logra vacancia total antes de septiembre. Se duplica la compensación. Era la confirmación de lo que intuíamos. El incendio no había sido un accidente, sino parte de una maquinaria perversa que convertía la desgracia en ganancias. ¿Está dispuesta a declarar?, pregunté con un hilo de voz. Tania bajó la mirada. No lo sé. Me siguen desde hace semanas. Sé lo que hacen con quienes estorban, pero también sé que, si callo, seguirán quemando edificios y comprando conciencias. Un silencio espeso se interpuso entre nosotras. Afuera, los trenes anunciaban su partida con un silbido largo y triste. Entonces ella respiró hondo, como si se hundiera en agua helada, y levantó la vista. Sí, acepto declarar, pero necesito garantías, si algo me pasa. Que al menos estos correos salgan a la luz. Le tomé la mano con fuerza. No está sola. Vamos a protegerla. Y gracias, porque con su testimonio no solo me defiende a mí, defiende a todos los que han perdido un hogar. Esa misma noche, Fermín presentó la documentación al juzgado. Yasmín, que había acompañado discretamente la reunión, preparó un reportaje con los fragmentos más reveladores de los correos. La presión mediática fue inmediata. 2 días después, entré a la sala de audiencias. El aire olía a polvo y a madera encerada. El juez, un hombre de rostro adusto y voz grave, hojeaba el expediente que Fermín le había entregado. Sus ojos se detuvieron en las hojas impresas con los correos electrónicos. Luego en la copia del codicilo hallado en el cofre de Julián. Yo contenía la respiración, consciente de que todo podía derrumbarse en un segundo. Finalmente, el juez levantó la vista y pronunció la frase que nos sacudió a todos, dada la naturaleza de las pruebas y la relevancia pública de los hechos. Este tribunal acepta abrir una investigación penal contra Altamira Inmobiliaria. Un murmullo recorrió la sala como un viento súbito. Fermín apretó mi brazo con fuerza. Yasmín esbozó una sonrisa apenas contenida. Yo sentí que el peso de meses enteros se me desprendía de los hombros. Tania, sentada al fondo, bajó la cabeza. Sus labios temblaban, pero en su rostro asomaba una determinación nueva. Salimos a la calle con la noticia palpitando en los teléfonos y en las cámaras de los reporteros. Y aunque sabía que lo más duro estaba por venir,
También supe que, por primera vez, Altamira estaba acorralada. Lo que no imaginaba aún era hasta dónde llegaría su furia al verse expuestos. La oferta llegó de la manera más insolente, como quien deja una nota en la mesa después de cenar. Un emisario de Altamira. Traje impecable, corbata azul y sonrisa de tiburón. Me esperaban a la salida del mercado. Fingió hablar conmigo de precios de jitomates, como si fuéramos conocidos de toda la vida. Y de pronto deslizó un sobre dentro de mi bolsa de tela. Para que todo esto termine, murmuró: 2 millones de pesos. Nadie tiene que saberlo. El peso del sobre era metálico. Sofocante. No lo abrí allí mismo. Lo hice en mi cocina, con las manos frías y el estómago revuelto. Dentro había fajos de billetes perfectamente acomodados y una tarjeta con un número de teléfono. Ni siquiera un nombre. Solo la tentación brutal del silencio comprado. Me quedé un buen rato inmóvil, mirando ese dinero. 2 millones de pesos podían resolver cualquier deuda. Podían darme tranquilidad material hasta el final de mis días. Pero también eran el precio de la memoria de mis vecinos muertos en el incendio. El precio de mi propio esposo que había soñado ese edificio como un refugio digno. No tardé en llamar a Yazmín. «Necesito una conferencia», le dije, con voz que aún temblaba. «Y la necesito mañana mismo». La periodista no dudó. Movió contactos, avisó a colegas, y a las 6 de la tarde del día siguiente estábamos en un salón prestado por la universidad. Los vecinos llegaron con carteles improvisados, fotografías de los departamentos en ruinas, recortes de periódico. Fermín se colocó a mi lado, serio, como un pilar. Cuando encendieron las cámaras, saqué el sobre de mi bolso. Lo abrí frente a todos. Mostré los billetes y los dejé caer sobre la mesa con un golpe seco. Altamira me ofreció 2 millones de pesos para callar, dije, mirando fijo a los reporteros. Y aquí está mi respuesta. Yo no me vendo. El murmullo estalló. Los flashes me cegaron. Yazmín tomó la palabra, confirmando la veracidad de lo ocurrido y mostrando los correos que Tania había entregado. Los vecinos aplaudieron. Algunos lloraban. En ese instante supe que no había marcha atrás. Me había expuesto por completo, y ahora era una piedra en el zapato imposible de ignorar. Esa noche, sin embargo, comprendí el verdadero alcance de mi decisión. Llegué a casa pasadas las 11. Encendí la luz y lo supe de inmediato habían entrado. Los cajones estaban abiertos, la ropa esparcida por el suelo, los marcos de las fotos tirados. No faltaba nada de valor. El televisor seguía allí. Las joyas modestas de familia también. Era otro tipo de mensaje: sabemos dónde vives. Podemos entrar cuando queramos. Me senté en el suelo, junto a los restos de un florero roto. Sentí que el corazón se me encogía hasta doler. No lloré, pero un temblor recorrió todo mi cuerpo. Por primera vez desde que empezó la batalla. Pensé en rendirme. Pensé en lo fácil que sería desaparecer. Mudarme a otro estado. Olvidar que alguna vez existió ese edificio. Me abracé a mí misma, temblando como una niña. Y entonces, casi sin darme cuenta, levanté del suelo una fotografía de Julián, mi esposo. Estaba enmarcada en madera oscura, el cristal roto en la imagen. Él sonreía en el día de la inauguración del edificio, con el brazo rodeando mis hombros. Su recuerdo me atravesó como un rayo. Julián, con su terquedad noble, con su voz diciendo siempre: «La dignidad no se negocia». Lo escuché en mi cabeza, claro, como si estuviera a mi lado. Me levanté. Limpié la foto con un pañuelo y la volví a poner en su sitio. Aunque el vidrio estuviera rajado, esa grieta me recordó que yo también estaba rota, pero todavía de pie. No dormí.
Pasé la madrugada escribiendo en un cuaderno cada detalle del soborno, cada frase del emisario, cada esquina de mi casa que habían revuelto. Era mi manera de resistir transformar el miedo en registro, el dolor en memoria. Cuando amaneció, el sol entró tímido por la ventana. Preparé café fuerte y me repetí en voz baja: no voy a ceder. Si me quieren quebrar, tendrán que hacer más que esto. Sabía que la batalla apenas empezaba. Sabía también que Altamira no iba a detenerse ante nada. Pero esa mañana, mirando el retrato de Julián, entendí que la verdadera derrota sería aceptar su silencio. Y mientras yo pudiera hablar, no lo haría. El escándalo estalló como una tormenta. A primera hora, Yadmin me llamó exaltada. Suspendieron a los inspectores municipales, anunció. Tenemos pruebas. Recibieron pagos de consultoría Arco. Ese nombre era veneno. La empresa pertenecía al cuñado del comisionado de Obras Públicas. Los noticieros repetían sin cesar: red de corrupción, vinculada a Altamira. Los vecinos celebraban en la calle. Pero yo sentí un vacío. La podredumbre llevaba años creciendo bajo nuestros pies. Esa misma mañana, los portales financieros informaron: acciones de Altamira caen 23%. La línea roja descendente en la pantalla parecía una herida abierta. Y, sin embargo, me arrancó una sonrisa. Por primera vez creí que David podía derribar a Goliat. Por la tarde, alguien golpeó la puerta. 3 martillazos secos. Abrí, y era Álvaro. No el hijo altivo, sino un hombre devastado, barba crecida, camisa arrugada, ojos rojos. Mamá, necesito hablar contigo. Entró y se sentó frente a mí, en medio de carpetas y recortes. Al principio, solo entrelazaba los dedos, sin atreverse. Luego, con voz rota: me equivoqué. Altamira me usó. Me prometieron contratos, prestigio, y acepté. Fui un cobarde. Lo miré en silencio. Él buscaba en mis ojos un resquicio de compasión. Te pedí que callaras. Te amenacé con perderme. Pero el perdido soy yo. Perdí el respeto de mis colegas, la calma de mi familia. Hizo una pausa. Mamá, lo del contrato falso no tiene perdón, pero quiero reparar. Puedo testificar. Tengo correos, registros, reuniones. Si los entrego, los hundimos. Lo escuché. Partida en 2. Una parte quería abrazarlo, recordar al niño de rodillas raspadas. La otra veía al hombre que vendió la memoria de su padre por un anticipo de 1.200.000 pesos. Y ahora vienes a Basira que a hablar de justicia. Le dije con voz baja. Dura, cuando podías elegir. Elegiste traicionarnos, cuando yo estaba sola. Me diste la espalda. Él cerró los ojos, tragando mis palabras como cuchillos. No pido perdón, solo... déjame reparar algo. Miré el retrato de Julián sobre la repisa. ¿Qué hubiera hecho él? ¿Aceptar la redención de su hijo o dejarlo hundirse para que aprendiera que las traiciones se pagan caro? El dilema me atravesó como un rayo. Afuera, los vecinos coreaban consignas celebrando la caída bursátil. Adentro, mi hijo esperaba, con los ojos enrojecidos, la sentencia que solo yo podía darle. Y por primera vez, descubrí que temía más mi propia respuesta que la de cualquier juez. Había pasado un año de audiencias interminables, afuera del tribunal. Cámaras y pancartas. Adentro, un silencio expectante. El juez Carranza leyó con voz firme. Este tribunal declara a Altamira culpable de fraude, falsificación y daño patrimonial a los habitantes del edificio San Jerónimo. El murmullo se convirtió en gritos de júbilo. Yadmin me apretó el brazo. Fermín cerró los ojos, como quien agradece en silencio. El juez continuó. Se condena a la empresa a indemnizar con 350.000 pesos a cada inquilino, además de financiar un nuevo complejo de vivienda social en el mismo terreno.
La sala estalló en aplausos. «¡Don Hilario!» Con su bastón. Gritó. «¡Ganamos!» Yo sentí que por fin el peso del pecho se aligeraba. Miré a Álvaro. Había cumplido su palabra, testificó. Entregó pruebas. No había reconciliación completa, pero sí un reconocimiento silencioso. 1 año después, el terreno que fue ceniza albergaba muros blancos y balcones nuevos. En la inauguración había música. Niños corriendo y mesas con comida compartida. Cada ladrillo parecía cargado de memoria. Un periodista joven se me acercó, señora. Todos recuerdan la noche del incendio. Usted rió entre las ruinas. ¿Por qué? Lo miré con calma. Porque entendí que lo que se quema son las paredes. Lo que no se quema son las memorias, la dignidad ni la comunidad. Eso jamás se reduce a cenizas. Él sonrió sorprendido. Yo añadí. Mi risa no fue locura, fue liberación. Caminé entre los pasillos nuevos. En la entrada, una escultura hecha con los discos derretidos de Don Hilario. En el patio, un columpio donado por los Ureña. Memoria de los juguetes quemados. Pasé la mano por la barandilla fría. Cerré los ojos y escuché el eco de aquella risa. Esta vez sonreí sin miedo. No habíamos recuperado solo un edificio, sino la certeza de que juntos éramos más fuertes que cualquier incendio, mientras el sol bañaba los muros. Recordé la voz de Julián. La dignidad no se negocia. Y comprendí que mi risa, aquella noche, no marcaba un final, sino un principio limpio, como la risa de un pueblo que ya no se dejó comprar ni callar jamás,